aquí abajo donde se supone que se escondieron la Sagrada Familia. Hola familia, bienvenidos a un vídeo nuevo a Somia Indier. Hoy la aventura nos lleva familia al barrio copto en el Cairo. Aquí os voy a enseñar todas las iglesias más importantes que hay en el barrio copto, la sinagoga, la mezquita y sobre todo el lugar donde se dice que la Sagrada Familia estuvo de exilio 3 semanas viviendo allí y yo os lo voy a enseñar todo familia y vosotros que lo vais a ver. Familia, el barrio copto es uno de los barrios más antiguos de toda la ciudad y se ha intentado mantener la autenticidad de sus edificios con diferentes reformas en diferentes periodos. Como dato curioso, tenéis que saber que en Egipto la comunidad cristiana copta comprende 200.000 adeptos y es una comunidad muy antigua. De hecho, aquí tenemos la iglesia de San Sergio y San Baco y aquí, familia, es donde se ha edificado esta iglesia y justo debajo dicen que se escondió del exilio la Sagrada Familia durante 3 semanas. Se dice que tanto Sergio como Baco eran militares cristianos romanos que en la época donde Roma perseguía a los cristianos, pues los desvivieron a ellos por tener ese credo y se dice que sus restos reposan aquí, familia. Es aquí abajo donde se supone que se escondieron la Sagrada Familia y encima pues construyeron esta iglesia, pero fue aquí abajo, dicen. Familia, estudios científicos recientes han demostrado que esta cripta data del siglo II de nuestra era, o sea que es imposible históricamente que aquí se haya albergado la Sagrada Familia. Pero también hay que decir, para no faltar a la verdad, que debajo de esta cripta, exactamente a 5 metros de esta cripta, después de haber hecho unos estudios de ondas sísmicas, dan anomalías a 5 metros de profundidad que puede que sean otra cripta debajo de esta cripta o puede que no. Vamos, la duda está en el aire y al final esto es una cuestión de fe y cada uno puede pensar lo que quiera, pero esa es la leyenda de esta iglesia, familia. Otro lugar súper curioso es la sinagoga de Ben Ezra, que esta sinagoga, que por cierto no te dejan nada, ni echar fotos, ni grabar el interior, de hecho hay un guardia que está ahí en plan policial y no te deja hacer absolutamente nada, se dice que aquí se encontró el canasto de Moisés bebé, por eso es tan importante para los judíos. De hecho, este terreno fue comprado por un judío porque la tierra era de los musulmanes y se volvió a reconstruir la sinagoga que para ellos antes ya preexistía una sinagoga del profeta Jeremías, pero también tuvo una temporada que fue una iglesia, pero ahora es una sinagoga. Otro imprescindible, familia, es la iglesia de Santa Bárbara, que como poco tiene una vida un tanto peculiar. Resulta que fue hija de un gobernador romano que detestaba a los cristianos. Ella nació, no se sabe muy bien si en la actual Turquía o en el actual Líbano, por esa zona, y nació en una familia pagana que no quería saber nada de la religión, sobre todo su padre, que era militar romano y odiaba a los cristianos. A ella se le encerró de muy pequeña porque era muy guapa, porque quería casarla a bien, pero
pero en ese encierro ella conoció la espiritualidad y se hizo cristiana, cosa que al padre le disgustó tanto que al final optó por separarle la cabeza del cuerpo, cosa que hizo él mismo. Dice la leyenda que cuando lo hizo en lo alto de una montaña y justo cuando lo hizo cayó un rayo del cielo y lo mató. Esa es la historia de Santa Bárbara, familia. Familia, paseando por la ciudadela nos damos cuenta de que San Jorge es el número 1 para los creyentes coptos. De aquí les encanta San Jorge y hay varias iglesias dedicadas a él. Esta no es la principal, pero la verdad que nos pareció bastante interesante de enseñar. Para quien no lo sepa, San Jorge fue un mártir que también desvivieron porque era cristiano. Resulta que San Jorge nació en la Capadocia, en lo que sería hoy la actual Turquía, y creció en lo que sería hoy Palestina porque su madre era originaria de ahí y ya que su padre había fallecido, pues volvió ella a su tierra natal y allí crió a su hijo. Resulta que era joven, guapo y súper carismático y ascendió súper rápido en el ejército. Al emperador le disgustó un montón que fuera cristiano y decidió separarle la cabeza del cuerpo. Ahora sí, familia, vamos a la verdadera iglesia de San Jorge, que se encuentra en una de las torres romanas preexistentes que había, y vamos a ir al interior y os lo voy a enseñar todo, familia. Mira, la gente da ofrendas y pone dinero. Por eso hay tanta policía, para que no entren los pillos. Después de salir de ver la cripta destinada a San Jorge, podemos ver restos de las torres romanas que fueron construidas en el 30 de nuestra era, familia. Son pertenecientes al puerto fluvial que había antes, que conectaba el Nilo con el Mar Rojo, y esto es lo que se puede observar. Familia, aquí llegamos a la archiconocida iglesia colgante. En fin, la iglesia colgante. Estamos aquí. Familia, la iglesia colgante no parece tan colgante porque el nivel del suelo ha subido 3 metros de lo que era en su momento cuando se construyó esta iglesia, que es del siglo III. En su momento estaba encima del arco de las puertas de la antigua Babilonia, familia. Así que sí que se veía que era colgante y había muchas escaleras para subir. De hecho, también era llamada como la iglesia de las escalinatas porque tenía 29 escaleras para subir hasta arriba. Como veis, familia, aquí la comunidad copta es súper presente en la sociedad egipcia. De hecho, tienen su propio papa. No sé si lo sabíais, pero los coptos tienen su propio papa y están en el número 118 de papa. Y este es el interior magnífico de la iglesia, que no sé si notaréis que tiene también algún punto arabesco que recuerda un poco también a las mezquitas, porque también en su momento fue mezquita. La entrada es totalmente gratuita y es una delicia estar ahí dentro. Y como broche final, familia, tenemos la mezquita de Amar ibn As, que es la primera mezquita que hubo en África. Resulta que lo único que guarda de la antigua mezquita es la ubicación. Es súper importante porque es la primera mezquita de África, pero solo se puede visitar cuando no hay rezos, y en ese momento había un funeral en curso, así que no pudimos entrar adentro a visitarla, pero si no, está muy bien.
Y después de la grandísima caminata, evidente teníamos que pasar a comer porque ya era la hora de la comida. Y eso sí, la comida en Egipto está buenísima, las cantidades son súper grandes. Es verdad que fuimos a un fast food esa vez porque era lo único que pillábamos por el camino, pero no nos arrepentimos nada y la experiencia es inigualable. Si os ha gustado el vídeo, familia, darle like, suscribiros y hasta la próxima.